¿Sabías que lo que hoy llamamos Halloween tiene raíces mucho más antiguas que las calabazas, los disfraces o las películas de terror? Y que, en muchos lugares de España y Latinoamérica, esta fiesta no es una simple copia de la versión estadounidense, sino una mezcla de rituales celtas, tradiciones cristianas y creencias indígenas que han sobrevivido durante siglos. Porque detrás de cada vela encendida, cada disfraz y cada caramelo, hay una historia que pocos conocen. Hoy, en este vídeo, vamos a descubrir la verdad sobre Halloween. ¿Cómo llegó a nuestros países? ¿Qué se celebra realmente? ¿Y por qué en algunos lugares todavía se prefiere hablar del Día de Todos los Santos o del Día de los Muertos? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará la forma en que ves esta noche tan especial. Para entender Halloween, hay que viajar atrás en el tiempo. Mucho antes de las películas de miedo o los niños pidiendo dulces, existía una antigua festividad celta llamada Samhain, que marcaba el fin del verano y el inicio del invierno. Los celtas creían que, durante esa noche, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía tan fino, que los espíritus podían cruzar y visitar a los vivos. Por eso encendían hogueras y se disfrazaban, no para divertirse, sino para ahuyentar a los malos espíritus que podrían hacerles daño. Siglos después, cuando el cristianismo se expandió por Europa, la Iglesia trató de cristianizar esta fiesta pagana. Así nació el Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. La idea era rendir homenaje a los muertos. Pero las costumbres celtas nunca desaparecieron del todo. Y con el paso del tiempo, esas tradiciones viajaron, se mezclaron y finalmente cruzaron el Atlántico. Durante el siglo XIX, millones de inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos escapando del hambre y la pobreza. Con ellos llevaron sus creencias, sus leyendas y su Samhain. Pero allí, en tierras americanas, el Samhain se transformó. Las hogueras se convirtieron en linternas talladas en nabos, y más tarde en calabazas iluminadas, símbolo de la famosa historia de Jack O'Lantern, el hombre que engañó al diablo y fue condenado a vagar con una linterna por toda la eternidad. El trick or treat, o truco o trato, nació cuando los niños empezaron a recorrer las casas pidiendo comida o dulces a cambio de no gastar bromas. Y así poco a poco, Halloween se convirtió en una fiesta popular, llena de disfraces, fantasmas y diversión. Pero la globalización hizo el resto. A través del cine, la televisión y más tarde Internet, Halloween conquistó el mundo, incluyendo a España y a toda Latinoamérica. En España, Halloween empezó a hacerse visible a finales de los años 80 y principios de los 90, impulsado por las películas y las series estadounidenses. Pero en realidad ya existían costumbres parecidas mucho antes de eso. En Galicia, por ejemplo, se celebraba el Samaín, palabra casi idéntica al Samhain, celta original. Era una noche de rituales, luces, calabazas y respeto a los antepasados. De hecho, todavía hoy en muchos pueblos gallegos se encienden velas y se decoran calabazas para guiar a las almas que regresan durante la noche. En Cataluña, en cambio, la protagonista es la castañada, una tradición que consiste en reunirse con la familia para comer castañas, boniatos y panellets. Mientras fuera hace frío y las hojas caen, dentro del hogar se recuerda a los difuntos y se celebra el calor del fuego y la unión familiar. Y en Canarias existe la llamada Fiesta de los Finaos, donde se recuerda a los muertos con historias, canciones y dulces tradicionales. Nada que ver con el miedo o el terror. Es una fiesta de memoria y cariño. Así que, aunque muchos piensen que Halloween es una moda importada, la verdad es que en España ya celebrábamos cosas muy parecidas hace siglos. Si hay un lugar donde la muerte no se teme, sino que se celebra con color, música y alegría, ese lugar es México. El Día de los Muertos es una de las fiestas más emblemáticas y profundas de la cultura mexicana. Se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Y su origen combina las creencias indígenas con la religión católica. Los pueblos prehispánicos ya rendían culto a sus difuntos, creyendo que seguían acompañando a los vivos en otra dimensión. Con la llegada de los españoles, estas costumbres se unieron al calendario cristiano
y nacieron los altares de muertos, las ofrendas y los famosos panes de muerto. Las familias colocan fotos, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, velas y los alimentos favoritos de sus seres queridos. Creen que durante esos días, las almas regresan a casa, guiadas por el aroma de la comida y la luz de las velas. Es una celebración de amor, no de terror. Y aunque, a simple vista, pueda parecer diferente, comparte algo esencial con Halloween: la conexión con los muertos, el respeto por la otra vida y la idea de que la muerte no es un final, sino un paso más. En otros países de Latinoamérica, como Perú, Bolivia o Guatemala, también existen celebraciones similares. En Ecuador, por ejemplo, el Día de los Difuntos se acompaña de la colada morada y las guaguas de pan, figuras de pan en forma de niños. Y en Guatemala, los cielos se llenan de barriletes gigantes que representan el mensaje de los vivos hacia los muertos. Cada país ha adaptado esta festividad a su manera, pero todos comparten una misma esencia: honrar a quienes ya no están. En los últimos años, Halloween se ha vuelto omnipresente. Fiestas en discotecas, disfraces en los colegios, escaparates decorados con telarañas. Y muchos se preguntan: ¿estamos olvidando nuestras propias tradiciones? La realidad es que no son fiestas opuestas, sino complementarias. Halloween es una celebración más lúdica y comercial, mientras que el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos tiene un sentido espiritual y familiar. En España, todavía el 1 de noviembre es un día solemne. Se visitan los cementerios, se llevan flores y se recuerdan a los que se fueron. Pero la noche anterior, la del 31 de octubre, cada vez más gente se disfraza, sale con amigos o simplemente disfruta de una película de terror en casa. El contraste entre el miedo y el recuerdo, entre la oscuridad y la luz, es precisamente lo que hace especial esta época del año. Vamos con algunos datos que te van a sorprender. Primero, las calabazas no fueron las primeras en ser talladas. En Irlanda se usaban nabos, pero en América se cambiaron por calabazas por ser más grandes y fáciles de trabajar. Segundo, el color naranja representa el otoño y la cosecha, mientras que el negro simboliza la muerte y la oscuridad. Por eso Halloween mezcla ambos tonos: vida y muerte, luz y sombra. Tercero, en algunos pueblos de Asturias o Galicia se creía que, durante esta noche, los muertos caminaban en procesión, y quien los veía debía encender una vela para protegerse. Cuarto, en México se dice que las almas de los niños regresan el día 1 y las de los adultos el día 2. Por eso hay 2 días diferentes de celebración. Y quinto, la costumbre de disfrazarse nació como una forma de confundir a los espíritus, no como un simple juego. Por cierto, si hasta aquí estás disfrutando de descubrir todo lo que hay detrás de Halloween, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hoy en día, Halloween en Latinoamérica se vive con una mezcla muy especial. En México, Colombia, Chile o Argentina, los niños salen disfrazados a pedir dulces, mientras los adultos celebran fiestas temáticas o decoran sus casas. Pero también se mantiene el respeto por las fechas del 1 y el 2 de noviembre. Por ejemplo, en Perú, muchas familias van al cementerio a dejar flores y música a sus difuntos, combinando tradición con modernidad. En algunos países, como El Salvador o Nicaragua, los cementerios se llenan de velas y comida, creando un ambiente entre lo espiritual y lo festivo. Y en otros, como Argentina, Halloween ha crecido sobre todo en las grandes ciudades, con eventos masivos, concursos de disfraces y decoraciones de película. Cada año se hace más popular, pero también se intenta mantener la identidad cultural. Porque si algo define a Latinoamérica, es su capacidad para mezclar lo ajeno con lo propio y convertirlo en algo único. Halloween no sería Halloween sin sus historias de miedo. Pero lo curioso es que muchas leyendas locales de España y Latinoamérica ya existían mucho antes de la llegada de la fiesta moderna. En México, La Llorona sigue siendo una de las figuras más temidas. Una madre que llora por sus hijos y se aparece cerca de ríos o lagos. En España, encontramos a la Santa Compaña, una procesión de almas en pena que vaga por los caminos en la Noche de los Muertos. Y en países como Venezuela o Colombia, se habla del Silbón, un espíritu que anuncia la muerte con su silbido escalofriante. Estas leyendas se entrelazan con Halloween,
recordándonos que el miedo forma parte de nuestra cultura y que cada historia tiene un mensaje detrás: el respeto a la vida, la prudencia y la memoria de los que se fueron. Halloween, el Samaín, el Día de los Santos o el Día de los Muertos. Nombres distintos para una misma idea. Recordar que la muerte no borra los lazos, solo los transforma. En el fondo, esta época del año nos invita a mirar atrás, a encender una vela, a compartir una historia y a reconocer que el paso del tiempo también nos une a quienes ya no están. Así que, la próxima vez que veas una calabaza iluminada, un disfraz o un altar con flores, recuerda que detrás hay siglos de historia, de creencias y de amor. Halloween no es solo miedo, es también memoria, unión y transformación. Y ahora que conoces la verdad sobre Halloween, dime una cosa, ¿qué prefieres tú? ¿El misterio de la noche del 31 o la calma espiritual del 1 de noviembre? Déjalo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.